la noche y 2 minutos acá en la ciudad de Bellflower, en el área de Los Ángeles. Y este es el curso del Seminario Teológico en Maranatha, Misión Mundial Maranatha. Y este es el curso que estamos dando, un curso de 3 años que se divide en años separados. En otras palabras, se gradúa las personas del primer año, si quieren siguen al segundo, y si quieren siguen al tercero. Y en cada año hay una graduación con donde le damos un certificado confirmando que han pasado un año de teología. Este es el libro que utilizamos, se llama Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada, esta es la parte de atrás de este libro y aquí está el gruesor de este libro. Y usted lo puede adquirir en Amazon, en eBay. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, el pastor Aquiles Acosta. 14 años de mi vida tomó escribir este libro. Lo han usado, si usted lo logra adquirir, tendrá en las primeras páginas como unas 20 recomendaciones de pastores en Argentina, en El Salvador, en Cuba, en los Estados Unidos, muchos lugares que están usando este libro para entrenar a sus obreros, a sus líderes. En otras palabras, muchas iglesias que están usando este libro para instalar su propio seminario y entrenar a sus propios futuros ministros y líderes. Así que, eso ustedes que están interesados, una vez más, lo pueden adquirir en Amazon y en eBay. Muy bien, hoy estamos en la página 137 de este libro y hemos estado estudiando las diferentes religiones cristianas, o que se llaman cristianas, o que tienen fe en Cristo. Hemos estudiado a los testigos de Jehová, a los mormones, a la iglesia adventista y estamos estudiando la iglesia católica apostólica romana. Este viene siendo la cuarta clase que hemos dado de 1 hora y media cada una. Y hoy, en la página 137, 138 y 139 del libro, por supuesto que no podremos abarcar todo este material, pero está en el libro para esos de ustedes que quieran leerlo y estudiarlo a más profundidad. Hoy estudiaremos posiblemente el tema más controversial de los evangélicos, lo que los romanos nos llaman a nosotros protestantes. Protestante porque Martín Lutero protestó contra las doctrinas y costumbres católicas, apostólicas, romanas que no son bíblicas. Entonces los católicos romanos nos llaman a nosotros protestantes. Y nosotros, por identificarnos con claridad, algunas veces usamos ese título también, pero nosotros somos cristianos evangélicos. Es lo que somos. Y hoy estudiaremos el culto a los santos. Vamos a ver, hermanos míos, los documentos católicos, los concilios católicos, las bulas o las órdenes papales. ¿Qué es una bula papal? Es una orden, no es un documento. Y estos documentos son públicos, usted puede entrar en Google. Qué tremendo es que antes que todas estas cosas existieran, teníamos que confirmar todo esto con una de libros tremendos. La oficina mía llena de libros por todos lados, los que decidimos estudiar. Y ahora usted puede ir con su celular y ir a Google y decir, yo quiero saber lo que dice el Concilio de Trento en tal artículo. Y ahí sale. Así que todo lo que estamos leyendo, usted puede confirmarlo. Y ni siquiera tiene que comprar el libro. Entrando a Google y buscando la información de los documentos que vamos a leer. Pues hay veces que, la mayoría de las veces nosotros los evangélicos decimos, la Iglesia Apostólica Católica Romana cree esto. Pero no probamos lo que ellos creen. Simplemente que citamos la Biblia, pero hace años atrás cuando escribí este libro decidí buscar los documentos de ellos. ¿Qué dicen ellos de ellos mismos?
no que decimos nosotros de ellos. Y esto es lo que usted tiene acá en 3 páginas. Así que vamos a ver lo más que se puede y sobre todo compararlo con la palabra del Señor. A ver, vamos a dar un recuento o una explicación acerca de lo que son la veneración, que ellos le llaman oculto, y vamos a ver en sus documentos que con toda claridad dicen adorar, y la intercesión de los santos. Ellos creen que así como usted le puede decir a un hermano aquí, hermano, yo tengo este problema con mi familia, o tengo esta enfermedad, ¿puedes orar por mí? Y que ese hermano ahora se convierte en un intercesor, igual que alguien que te diga a ti y tú te conviertes en un intercesor por esa persona, o que tú eres un intercesor por tus hijos, que así tú puedes pedirle a los santos que están en el cielo que intercedan por ti. Esa es la parte lógica. El único problema es que la Biblia prohíbe comunicación con los muertos. Muy diferente de que usted le diga a un hermano vivo aquí, que la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, la Biblia dice que usted le puede pedir a San Pedro o a una persona que ya ha muerto, que ha pasado la otra vida, que interceda por usted. No es bíblico. No existe ni en la Biblia católica, ni en la Biblia evangélica, no existe. Pero la explicación, una de las muchas explicaciones que ellos dan es eso. Que así como nosotros podemos orar los unos por los otros, podemos pedir que los santos intercedan por nosotros. Lo otro, la Biblia dice bien clarito que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro. Hay tanta evidencia contra esto que de la única manera que la iglesia romana ha logrado que la gente acepte estas cosas, a mi opinión, la única evidencia que tienen es que la mayoría de los que fuimos católicos apostólicos romanos, y hoy en día, la mayoría, yo pudiera decirle a ustedes el 80%, no leen la Biblia. No leen la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos hay aquí que fueron católicos apostólicos romanos? Levante la mano, ¿cuántos fueron? Mire, un gran número de la clase. ¿Cuántos de ustedes leían la Biblia antes de aceptar a Cristo? Ninguno. Íbamos a la iglesia, en el caso mío yo era un niño, porque yo vine para acá, para los Estados Unidos, y aquí en los Estados Unidos a los 20 años, no, vaya, desde que llegué acá hasta que me entregué a Cristo, yo no iba a la iglesia, iba de vez en cuando un velorio, un matrimonio, algo así, y en mi casa había una Biblia de lujo para adornar la sala, y hay veces que yo me paraba ahí, leí un versículo y no entendía nada, porque para entender la Biblia hay que tener el Espíritu Santo. En la lógica humana, usted va a leer la Biblia, lo que va a hacer es aburrirse, porque la palabra del Señor tiene que interpretarse espiritualmente, y es el Espíritu Santo el único que revela la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo las personas católicas confirman si esto es bíblico o no? No hay confirmación hasta que tú lees la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia uno se da de cuenta, tristemente, que muchas de estas doctrinas ya en las 3 clases pasadas hemos estudiado bastantes de ellas, y hoy vamos a estudiar esta. Así que, ¿qué es un santo para la Iglesia Católica? Vamos a estudiar de que los santos en la Iglesia Católica son personas que vivieron, sean hombres o mujeres, personas que vivieron y que la Iglesia Católica los canoniza. En otras palabras, los declara santos. Los declara santos. Ellos tienen unos requisitos para esas personas que canonizan, y entonces son santos, y usted puede pedirles a ellos
delante de su imagen, que te ayude, que interceda por ti. Entonces, a ver, a la manera católica, tú pides un santo, ese santo va a María, María va a Jesús y Jesús va al Padre. Ese es el orden de la secuencia que cree la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ves? Usted no puede ir directamente a Dios, usted no puede ir directamente a Cristo. ¿Ves? Porque tiene que ir a los diferentes intercesores. Otra vez, no existe nada así en la Biblia. Nada. Ni siquiera un versículo bíblico. Fíjense, por un caso que me viene a la mente rápidamente, vemos que en las bodas de Caná de Galilea, cuando se acabó el vino y la gente vinieron a María. María, ¿qué hizo? Inmediatamente dirigirlos al Señor. ¿Por qué ella no cambió el agua en vino? ¿Por qué? Porque María siempre dirigía las personas a Cristo. Así que hasta cierto punto nosotros somos más marianos que los romanos. Porque nosotros tratamos de imitar lo que ella hizo. Lo que ella nos enseñó. Mucha gente cree que nosotros no creemos en María. ¿Ve? Nosotros sí creemos en María. Creemos que está en el cielo. Que es la madre del Señor. No la madre de Dios, porque Cristo existía aún antes que María existiera. Porque el Hijo de Dios es eterno, coexistente con el Padre. Y lo que hizo fue encarnarse dentro del vientre de María. Entonces María está en el cielo. María fue, cuando estuvo en la tierra, la mejor mujer que había sobre la faz de la tierra, que Dios la escogió para que su hijo estuviera en su vientre. María es un gran ejemplo de lo que es la entrega a Dios y debemos de imitar su fe, imitar lo que ella nos enseñó. Así que este concepto de que nosotros estamos contra María y todo eso, no. Lo que no estamos, María no es una diosa, María no es nuestra intercesora, porque ella lo enseña bien claro que Cristo es nuestro intercesor. Ok, entonces vemos ahí que los católicos tienen en el cielo un grupo de santos que la Iglesia Romana dice que son santos. Y para ser canonizados tienen una serie de requisitos. Por ejemplo, Junípero Serra, el fundador de las misiones aquí en California, hará creo que 50 años fue que lo canonizaron de santo, después de 200 años. Después de 200 años. Entonces, en sí nosotros, los evangélicos, tenemos más santos que nadie. ¿Sabía usted eso, que usted tiene más santos que los católicos? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todos los que mueren en Cristo y van al cielo son santos. Porque en el cielo no puede haber nada que no sea santo. ¿Ves? Por eso hay un infierno y hay un cielo. Para que nosotros en esta tierra decidamos. Así que el Pancracio, el paletero que vende paletas, y ha creído en Cristo, y a lo mejor no tiene una casa en Beverly Hills, pero ama al Señor, y muere, Pancracio, el paletero, cuando llega al cielo es santo. Pero no solo nosotros tenemos, vamos a ver en la Escritura, que no solo tenemos santos en el cielo, sino que la Biblia dice a los santos de la iglesia de Corintios, a los santos de la iglesia de Filipenses. Y no está hablando de gente que se murió, está en el cielo, está hablando de los que están congregando ahí. Entonces, si usted se pone a analizar, nosotros creemos más en los santos que la Iglesia Católica Romana. Y cuando analizamos la vida de algunos que ellos han canonizado como santos, como Ignacio de Loyola, el fundador de la Inquisición, que se dio gusto mandando a matar y a quemar cristianos, vaya, a nosotros nos hubiéramos quemado vivos, por tener una Biblia traducida al español, en los tiempos de la Inquisición. A ti te hubieran matado vivo, te hubieran quemado. ¿Ves?
te hubieran quitado tu casa, te hubieran desterrado. Ignacio de Loyola, la iglesia romana lo tiene como un santo en el cielo. Y es el fundador de la Inquisición. Entonces, hermanos, nosotros creemos más en los santos que la iglesia romana. Lo único que no le pedimos a los santos. ¿Por qué? Porque queremos ser contradictorios. No, vamos a ver con la Biblia que esos santos cuando estuvieron aquí en la tierra, Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, etcétera, aún los mismos ángeles que aparecieron a personas, nos enseñaron que solamente adoráramos a Dios. Así que no es una cosa que queremos ser contradictorio, dividir, no. Es que queremos obedecer la palabra del Señor lo mejor que podamos. Porque en esta tierra todos los seres humanos, por santo que tú seas, tenemos mucho que cambiar. Ya llevo 50 años en esto y déjame decirle que perfectos aquí no hay ninguno. Que los hombres más santos, más consagrados que yo he conocido, los sigo admirando, siempre los he admirado, porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero cuando me acerco puedo ver los defectos de ellos. Y luego me vine enterando de algo, que ellos también veían los míos. Y resulta ser que yo tenía más defectos que ellos. Entonces, aquí, hermanos míos, ¿por qué la Biblia nos llama santos? Por los méritos heredados de Cristo. Cristo ha tomado su santidad, la ha puesto sobre ti y ha tomado tu pecado. Ha habido una transferencia. Ha tomado tu pecado y lo puso sobre él en la cruz y ha tomado su justicia para que el Padre te vea justo delante de sus ojos y la ha puesto sobre ti. Cuando yo creo, en esta clase me confundo, como tengo varias clases, ya dimos aquí la clase de la salvación, yo creo que sí, porque estamos ya en la página 137, la dimos en el primer año, ¿verdad? Cuando estudiamos los términos de lo que es expiación, redención, justificación, propiciación, reconciliación, todos esos términos que estudiamos, que cada uno de ellos nos expresa algo que Cristo logró a tu favor en la cruz. Expiación pagó por tu pecado. Redención te compró con su sangre y somos de Él. Propiciación te hace propicio y adecuado a los ojos de Dios. Justificación borró tu récord de pecados en el cielo. Bueno, etcétera, para no sé, poder entrar ya a la clase de hoy. Entonces, vamos a ver hoy cómo los concilios, qué nos dicen de ellos mismos, los católicos, y qué opinan de los santos. Muy bien. Hay una introducción un poquito larga en la hoja 137. A ver, voy a tratar de leerla lo más rápido posible, sin explicarla mucho. Dice, el culto y la adoración a los santos fue algo que se introdujo en la iglesia poco a poco, paulatinamente. O sea, que no empezó así de un tirón. Empezó con un sentir sano y justo de celebrar como testimonio público la muerte de los mártires de la iglesia. Algunas veces con una procesión pública, otras veces con un culto de agradecimiento a Dios, no al mártir ni al santo, sino a Dios. Los testigos oculares contaban cómo aquellos mártires sufrieron tortura por el nombre del Señor. Los milagros que acontecieron en su martirio. Pues Dios, para mostrar su poder, hacía prodigios increíbles cuando estaban martirizando a los siervos del Señor. Aparecían ángeles, se oían coro de voces cantando alabanzas. Los que torturaban amanecían sanos y sin cicatrices. Las fieras le tenían miedo y no los atacaban en los coliseos. El fuego no los consumía y sobre todo los soldados y verdugos se convertían al ver la fe inquebrantable de los cristianos.
Así vemos que la iglesia hacía algunos servicios especiales para recordar el testimonio de Dios en la muerte de los mártires. Nunca al principio fueron misas para el creyente que había muerto y estaba en el cielo, nunca. Siempre era dar gracias a Dios por esas vidas, por un recuerdo. Así empezó el asunto. Como la gente no sabía leer, y aquí viene la clave, recuérdense que la imprenta vino a empezar a multiplicarse en los años 1500 en adelante. La gente no sabía leer, no podía leer una Biblia para ver qué dice la palabra, qué doctrina. Como la gente no podía leer ni escribir por la falta de educación, recursos y libros, pues imagínense lo que costaba una Biblia hecha a mano, escrita a mano, toda. Salario de 2 o 3 años. Las iglesias mandaban a pintar un cuadro o representación del mártir, de San Pedro, de San Juan. Lo ponían en las paredes para que las generaciones futuras lo reconocieran. Muchas iglesias conservaban parte de los restos de algún mártir, sus huesos, dientes, pelos, ceniza, etc. Lo que quedó de las fieras, de las torturas y el fuego. En muchas ocasiones el tamaño natural, hacían una estatua al tamaño natural y con las ropas parecidas a las que el mártir tenía el día de su muerte. En procesión los paseaban por el pueblo para que la gente conociera cómo que su testimonio de fe de aquellos hombres que dieron su vida, de los mártires. La gente que tenía peticiones, enfermedades, etcétera, pedían a Dios un milagro. Y si el milagro acontecía, como no conocían la escritura, se lo atribuían al santo en vez de a Dios. Y así la fe se fue moviendo o poniendo en el mártir o en el santo que había muerto y predicado a Cristo. Después que la gente había desarrollado una fe falsa en las imágenes y reliquias de los santos, Satanás se encargó de lo demás. Así que aquí usted tiene una cápsula de cómo todo esto empieza desde los tiempos que los apóstoles mueren, y luego viene el tiempo de los que se llaman los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no eran curas católicos, eran los discípulos, la segunda generación de los apóstoles. Porque si la fe cristiana se hubiera muerto junto con los apóstoles, no estuviéramos aquí nosotros estudiando la Biblia. Entonces, mueren los apóstoles, los discípulos de los apóstoles siguieron predicando a Cristo. Mueren esa segunda generación y quedan la otra generación y la otra generación y la otra generación, y el evangelio se fue multiplicando y multiplicando y multiplicando, que para el año 312, cuando Constantino, el primer emperador suponiblemente cristiano, digo eso suponible porque algunos creen que sí lo fue, otros dicen que no, etcétera, pero no es el tema de Constantino hoy, solamente para mencionarle. Ya, hermanos míos, una cuarta parte del Imperio Romano, y algunos creen que más, una cuarta parte de todas las personas del Imperio Romano eran cristianas. Entonces vemos ahí la multiplicación del evangelio. Estamos hablando del año 312, habían pasado 300 años de Cristo, y así fue el asunto de los ídolos. Muy bien, y de las imágenes. Números Romanos 1 en sus notas. Recuérdense que las notas están divididas en secciones principales en números romanos y luego en subtítulos de números regulares. Vamos a ver lo que dicen ellos. Una notita para que me viene a la mente. Es muy interesante en el libro Apocalipsis
que todas las veces que se mencionan multitudes de gente salva, que están vestidas de blanco, que están con arpa alabando a Dios, y el que está viendo la revelación es Juan. Y cuando Juan está viendo estas revelaciones de las personas que están en el paraíso, en la presencia de Cristo, ya Pablo murió. Suponiblemente María murió. Pedro definitivamente murió. Esteban murió. Jacobo, hermano de Juan, murió, el hermano de Juan. Y miles habían muerto para el año 100 cuando Juan está viendo en el Apocalipsis. Y usted no ve un nombre. Usted no ve a Juan diciendo, y vi una gran multitud y ahí estaba mi hermano Jacobo, que Herodes lo mató a espada. Y ahí estaba Esteban, que fue apedreado. Y ahí estaba Pablo, que fue decapitado. Y ahí estaba Pedro, que murió crucificado boca abajo. No hay una mención de nombres. Todo lo que se ve de esos santos en el libro Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, usted no encuentra el nombre de María. Usted no encuentra el nombre de San Judas Tadeo. Usted no encuentra el nombre de todos los que habían muerto. ¿Ves? Eso nos indica a nosotros, hermanos míos, que Dios ha tenido un cuidado. Fíjense que en toda la Biblia no hay ninguna descripción de Moisés, ni de Isaías, ni de María. ¿Cómo esos cuadros de María existen? ¿Quién sabe? Es la imaginación del pintor. Muchos decían que María se les había aparecido. ¿Ves? Curioso, que cada uno la pinta diferente. ¿Ves? No hay una descripción de Pedro. Si era rubio, si era bajito. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Y Dios no quiere idolatría. Dios sabía que la idolatría iba a ser un problema serio, siempre lo fue. Desde que Dios creó al hombre hasta el día de hoy. Y Dios ha tenido un cuidado tremendo. Y luego los que escribieron la escritura, la mayoría eran hebreos, eran israelitas, eran judíos, que sabían muy bien. Fíjense que cuando Pedro ve a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura y aparece Moisés y Elías, no hay descripción de ellos. Eso hubiera sido la oportunidad, ¿verdad? A ver, da una descripción de Moisés luce así, Elías luce así. Vea, fíjense qué cuidado tuvo Dios. Elías era un hombre que se vestía con pieles y comía langosta silvestre, igual que Juan el Bautista. Pero no te da detalle a la figura. Ninguna. No hay una sola persona, bueno, hay una, nada más David, que dice que era buen parecido, y que era rubio. Fuera de ahí, de estos grandes hombres de Dios, no hay una descripción. Dios tuvo el cuidado de esto. Entonces, vamos a ver ahora qué dice la Iglesia Católica de los santos. A ver qué dicen ellos. Aquí están los documentos. Ok, número romano 1. De acuerdo con Roma, ¿qué es un santo? ¿Están conmigo? Subtítulo 1. Santo, diccionario católico. Página 330. Católico canonizado por la Iglesia y consagrado como modelo de virtud y de vida heroica. Eso es lo que la Iglesia Católica llama un santo. A una persona canonizada, no cualquiera. No de los millones y millones que hay en el cielo. Bueno, los demás serán santos de segunda categoría o de tercera categoría o están indocumentados allí. Los santos son, según Roma, solo aquellos que la Iglesia romana canoniza, o sea, un grupo selecto y especial de los que están en el cielo. ¿Qué dice la Biblia de esto? Apocalipsis 21, versículo 26.
Apocalipsis 21, versículo 26 y 26. Tenemos tantos versículos bíblicos hoy que no me voy a tener que saltar mucho para poder alcanzar con el tiempo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Versículos 26 y 27. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Los seres que están ahí son seres glorificados. Todos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Nada más los que la Iglesia Católica canonizó? ¿O todos los que murieron en la fe en Cristo? Los que están inscritos. Fíjense que en algunos lugares la Biblia dice, por allá en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a sus discípulos, gozaos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero aquí dice, los que están inscritos. Hay una gran diferencia, porque Jesús está hablando con gente que está viva. Y cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida, y tú estás vivo, todavía tú tienes la posibilidad, si quieres, de negar a Cristo. Y entonces ahí entra el otro versículo que dice que tengamos cuidado que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces, mientras que estamos vivos, es posible que tu nombre sea borrado. Por eso tenemos que honrar a Dios con nuestra vida. Pero una vez que pasa de esta vida a la otra, y la gente que se está viendo aquí, en Apocalipsis 21, versículos 26 y 27, son gente que ya tiene un cuerpo glorificado, que pasaron de esta vida a la otra, entonces ahí tu nombre no puede ser borrado porque es una inscripción. Y la inscripción no se puede alterar. Usted no puede agarrar una inscripción de nacimiento, las hermanas que quieren que piensen que están más jóvenes, y quitarse 20 años, una inscripción de matrimonio, una inscripción no se puede alterar. Entonces por eso se usa aquí la palabra inscrito. Los que están, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Y qué dice? Que los que están inscritos en el libro de la vida, dice que no tienen abominación, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, que todos los que están en el cielo son santos. Son santos. Porque no tienen abominación. Porque han sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, esta doctrina de que hay algunos santos escogidos por la iglesia para que sean tus intercesores, y aquí me voy a adelantar mucho ya a las notas, pero bueno, según me viene, pues ahí le voy diciendo, y cuando lleguemos allí se la aclara si es que llegamos. Hay muchas razones por qué esa doctrina se cae solita de la mata, se pierde su valor. Pierde su valor. Ok, ellos dicen que cuando tú le pides un santo, estás delante de una imagen, estás representando a ese santo, y tú le pides ese santo se convierte en tu intercesor para ir a Cristo y Cristo ir al Padre, o para ir a María, María ir a Cristo y Cristo ir al Padre. Hay un problema con eso, que solo Dios es omnipresente y solo Dios es omnisciente. Si hay una persona en Perú que le está pidiendo a San Pedro, y luego hay otro en El Salvador, y luego hay otro en China, y luego hay otro allá en África, ¿cómo va Pedro ir si él no es omnisciente ni es omnipresente? Solo Cristo tiene esos atributos. Entonces, los ángeles no son omniscientes y omnipresentes. El diablo no es esos atributos solamente pertenecen a Dios. Entonces, si hay 4 millones de personas
pidiéndole a Cristo, Cristo te está oyendo. Porque la Biblia lo enseña de esa manera. Y Él es omnisciente y omnipresente. Pero Pedro no. Entonces, ¿qué se hace los católicos cuando celebran una misa a San Pedro y en el mundo entero están reconociendo el día de martirio de San Pedro y hay millones de gente pidiéndole a San Pedro? Se está volviendo loco San Pedro allá en el cielo corriendo para aquí y para allá. ¿Ves? No quiero poner esto de una manera burlona, no es mi intención burlarme, sino de una manera lógica. Así que hay mucho, en inglés se dice mucho, hay muchos errores dentro de esta doctrina, que aunque uno quisiera, no puede ser. Porque de acuerdo a la Escritura no tienen base estas doctrinas. Y no son doctrinas bíblicas, son doctrinas basadas en la cultura, basadas en revelaciones que un sacerdote tuvo, en un sueño que tuvo el Papa. Y nosotros no podemos basar doctrina en eso. ¿Puede uno basar doctrina por un sueño que tuviste? Sí. Si está de acuerdo a la Biblia. Si está de acuerdo a la palabra de Dios. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, es una pesadilla la que tuviste. Es un engaño. ¿Ves? Es un engaño. No puedes hacer una doctrina de eso. ¿Ves? Muy bien. Entonces seguimos leyendo acá. Por ejemplo, Filipenses 1:1. Vamos a ver qué dice Dios. Filipenses capítulo 1. Es más que, mire, vámonos de una vez porque no tenemos mucho tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 2. Vámonos a Primera de Corintios, ¿ok? Porque ustedes están más familiarizados con esto. Y cuando tengan tiempo ustedes en la casa estudien los demás versículos. Los versículos que estoy leyendo están en sus notas. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Esta es la iglesia de los Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Que no solo está diciendo aquí que son santos los hermanos de Corintios, sino que todos los que invocan el nombre del Señor también son santos. Y está hablando de gente. Ahora considere la iglesia de Corintios. ¿Qué había allí? ¿Sabía usted que habían chismosos allí? Porque lo dice la Biblia. ¿Sabían ustedes allí que los hermanos tenían bronca en la misma iglesia? ¿Cuántos de ustedes han leído eso en el libro de Corintios? Levante la mano. Mire, la mitad de la clase me es testigo de esto. Porque no tengo tiempo para ir a buscar todos los versículos de lo que digo, ¿no? Pero por lo menos hay testigos de lo que estoy diciendo. Y los que me están viendo, léese el libro de los Corintios. Y usted va a ver. Y Dios lo llama santo. ¿Por qué? Porque nuestra santificación está basada en los méritos de Cristo. Y si alguno peca, hermano, pues arrepiéntete. Porque la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Pero no tomes la gracia de Dios para abusar de ella. Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, vaya, que no quiero que se tome esto con ligereza. El pastor aquí le dice, arrepiéntete. Si pecas, arrepiéntete y ya está, eres santo. No. El arrepentimiento significa algo que tú no vas a tratar de no hacerlo más. ¿Ves? Vas a tratar. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe todos nuestros defectos. Pero lo que el Señor quiere es verte tratar. Y luchar contigo mismo. ¿Ves? Y esmerarte a ser mejor para el Señor cada día. Entonces vemos aquí, hermanos míos, muy bien, la letra D, ahí mismo estamos en número Romanos 1, subtítulo 1, la letra D. La diferencia de los romanos y los evangélicos no es que ellos tienen santo y nosotros no. La diferencia es que ellos
adoran y piden a los santos, los usan como intermediarios para Dios. Nosotros solo invocamos y adoramos a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Lo busco despacito para esos que nos estén viendo, lo puedan buscar con nosotros también. ¿Ves? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Puede un santo ser nuestro intercesor en el cielo? ¿Qué dice la Biblia de esto? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí no hay otro nombre, solamente hay uno. Y hay una porción bíblica que a mí me encanta leer, no está en sus notas, pero vamos a leerla porque es preciosa. Filipenses capítulo 2. Es más que yo he tratado de memorizármela. Yo sí me la sé bastante de memoria, pero no se la quiero decir así nomás, sino quiero que usted la lea. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y dice del versículo 5 en adelante. Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron, sino él decidió humillarse. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y aquí viene. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué cosa es toda? Todas no son 3/4 de los creyentes, ni medio. Todo creyente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Así que Pedro todavía está doblando rodillas. Y estoy seguro que no tiene problema de hacerlo. ¿Ves? Porque nos enseñó a adorar a Cristo. Otra vez, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Cuánto es toda? Toda lengua, que no falte ni una, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, ¿para qué usted va a ir al sargento de la policía de Los Ángeles si usted tiene acceso al presidente de la nación? ¿Para qué nosotros vamos a ir a Pedro cuando la Biblia, él mismo nos enseñó que no le pidiéramos a él, que le pidiéramos a Cristo? Ya más adelante lo vamos a ver en los versículos bíblicos. ¿Para qué usted va a ir a Pedro cuando la Biblia y Pedro nos ha dicho que podemos ir directamente a Cristo? Y otra vez, aunque Pedro quisiera oír todas las peticiones, no puede. Aunque tiene un cuerpo glorificado, está en el cielo, es un santo. Claro que es un santo. Pero él no puede oír las peticiones porque él no es omnipresente, ni es omnisciente, solamente Dios. Muy bien, seguimos leyendo, dice, ¿cómo Roma canoniza un santo? ¿Cómo Roma canoniza y hace un santo? Estamos en Números Romanos 1, subtítulo 2, para los que han sintonizado ahora, en la página 137 del libro. Canonización, Diccionario Católico, página 313. Decreto solemne
o bula dada por el Papa, orden dada por el Papa, mediante la cual declara formalmente y autoriza su veneración en los altares como un santo de la Iglesia. En virtud de este acto pontífico, en otras palabras, es el Papa el que hace esto y la Iglesia Católica, ellos son los que deciden quiénes son santos. En virtud de este acto pontífico, un santo puede ser venerado públicamente, su imagen puede adornarse con una aureola, símbolo de santidad, sus reliquias pueden exponerse a la veneración de los fieles, puede celebrarse en su honor la misa y rezarse el oficio propio que le corresponde. Pueden dedicarse fiestas para recordar y honrar su memoria. Así que aquí vemos que estas son las órdenes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a ver más documentos. Subtítulo 3. Ya este es un documento más sólido. El que leímos viene del diccionario católico, pero esto ya viene de concilios, donde se reúnen los obispos, se reúnen los líderes de la Iglesia romana y llegan a conclusiones que el Papa acepta y aprueba. Leemos aquí. ¿De dónde sale esto? Orden papal que permite la adoración a los santos. Magisterio de la Iglesia, página 111. Así se llama el libro. Magisterio de la Iglesia, página 111. Artículo 302, Segundo Concilio de Nicea, el año 787. Miren cuando empezó todo esto. El año 787 después de Cristo. Aquí viene, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres. ¿Cómo va a ser eso si no está en la Biblia? Lo que ellos nos van a ordenar aquí no está en la Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo ellos? De los santos padres. Y cuando leemos los santos padres como Policarpo, Ignacio, Orígenes, etcétera, aún San Agustín de Hipona, no vemos ninguna de estas doctrinas. Sigamos leyendo. Siguiendo en la enseñanza divinamente inspirada, vaya, se lo tocan a Dios, de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia, definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en la santa iglesia de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos de las paredes y cuadros, en las casas, caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora Nuestra Santa Madre de Dios. Vaya, María no es la madre de Jesús, su humanidad, sino la madre de Dios. Curioso está eso. Porque antes que María existiera, ya existía Dios. Así que esto está totalmente fuera. Dice, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Porque cuando con más frecuencia son contempladas por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que estas miran, en otras palabras, miran las imágenes, los que miran las imágenes, a recuerdo y deseo de los originales, y a tributarles saludo y se les honre con la ofrenda de incienso y luces. Ya esto es una adoración. Como fue piadosa costumbre de los antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada.
Y esto es una orden del concilio de Nicea del año 787 después de Cristo. Así que fíjense cómo estas cosas empiezan a infiltrarse en la iglesia. Ahora les voy a dar una serie de versículos, hermanos, que no los tienen anotados. Si los quieren anotar, ok, los vamos a ir leyendo uno a uno. Ok, muy bien. Vamos a ver si es verdad que estos santos que ellos dicen, y otra vez yo fui católico 19 años de mi vida, fui monaguillo. Sé que algunas de la manera que yo me expreso, porque siento el celo de Dios y me duele que se diga algo que no está en la palabra y que se engañe a personas, me duele. Entonces algunas veces sueno fuerte, pero no es mi intención de ofender al católico que nos esté viendo. Respeto su decisión. Si usted quiere seguir siendo católico, respeto su decisión. Pero escúchame, usted no tiene que creer lo que yo digo. Quisiera yo que creyera lo que yo digo. Estoy hablando de futuro si alguien nos ve, ¿no? Pero deme la oportunidad de expresar, de mostrarle y tome su propia decisión. Muy bien. Hechos capítulo 10, versículo 25-26. Hechos capítulo 10, versículo 25-26. Aquí vemos a Pedro, San Pedro, que viene a predicarle a los gentiles la palabra del Señor. Y por supuesto, como cuando llega se encuentra con un hombre que es idólatra, que recién está recibiendo la revelación de Dios, que se le apareció un ángel pero no sabe nada de la Biblia, y se encuentra con Pedro y esto es lo que hace. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Aquí vemos a Cornelio, un centurión romano, un italiano. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Ahora vamos a hacer una pausa ahí. Cornelio llega, ve a Pedro, se tira en el piso y dice aquí adoró. Si usted lee ese versículo nada más, porque esto es lo que dice la iglesia romana, ¿ve? La iglesia romana nada más que lee ese versículo y no lee el que sigue. ¿Y qué dicen ellos? Que Cornelio se postró para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Pero fíjense, ¿por qué entonces Pedro, si Cornelio se hubiera arrodillado para adorar a Dios, Pedro no se lo hubiera impedido? Pedro se hubiera arrodillado con él. Pero mira lo que pasa en el versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que vemos aquí, esos que quieren creer en San Pedro, que bueno, haz lo que él enseñó. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros los evangélicos. Por eso no adoramos a San Pedro, porque él nos enseñó que adoráramos al Señor. Dieron su vida. Usted se imagina, Pedro, mire, vamos a imaginarnos esto, una imaginación. Pedro está en el cielo. Vivió toda su vida enseñando que la gente adorara a Cristo y adorara a Dios Padre, adorar al Espíritu Santo. Y ahora Pedro está en el cielo y está viendo a 25,000 personas de diferentes religiones. 25,000 personas, se entera Pedro, está en el cielo, ahí con Cristo. Y se entera que hay en la tierra 25,000 personas pidiéndole algo. ¿Cómo usted cree que se sentiría Pedro? A mí se me hace que Pedro se sentiría horrorosamente mal. Claro, en el cielo no hay malos sentimientos, pero yo estoy seguro que Pedro no quiere eso, porque Pedro vivió para que la gente adorara al Señor. ¿Ves? Entonces vemos aquí que Pedro no permitió que se adorase. A ver, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué es lo que nos enseñó Pedro? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, y vamos a ver lo que nos enseñó San Pedro. Vaya, vamos a obedecer a San Pedro. Vamos a creer en él, vaya, lo que él dice.
Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús, este es Pedro predicando. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿En quién? ¿En qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ahí está lo que nos enseñó San Pedro. Entonces, hasta cierto punto los evangélicos somos más creyentes en Pedro que los romanos, porque los romanos le prenden vela, le hacen misa, toman la estatua de San Pedro. Mire, el asunto aquí en los Estados Unidos es que la iglesia romana aquí en los Estados Unidos, a no ser, fíjese que son los puros latinos los que hacen esto. Usted no ve una iglesia católica, apostólica romana, americana aquí, donde estén barrios de personas, vamos a decir, blancas o americanas, que usted lo vea con santos por la calle en una procesión. Eso usted no lo ve aquí. ¿Dónde se ve esto aquí? En los barrios latinos nada más. Porque la idolatría, donde tomamos la imagen del santo o de la virgen, y fíjense que aún dentro del templo, a esa imagen hay que con un plumero quitarle el polvo. Porque ni siquiera poder tienen para eso. ¿Verdad que esa imagen no tiene poder para mantenerse limpia? Entonces hay que sacarla por todo el pueblo. Una imagen que la hizo otro hombre, de yeso, de madera. Un pecador lo hizo también. Y bueno, es triste todo esto, pero es una realidad. Colosenses capítulo 1, estos versículos no los tienen, así que si los quieren anotar. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo acerca de Cristo? ¿Ok? Y acerca de los santos. Fíjense que los términos de lo que vamos a leer son singulares, no son plurales. No están incluidos los santos como intercesores, sino los términos son singulares. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjense cómo va mencionándolo todo para que no se quede nada fuera. Todo fue creado por Él y para Él, para Cristo. Él es antes de todas las cosas. ¡Ay! Entonces Cristo era antes de María. Sí. ¿Qué dice aquí? Él es antes de todas las cosas. Entonces antes que María existiera, ya existía Cristo. Entonces ella no puede ser la madre de Dios. Ella es la madre de la humanidad de Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No es Pedro, no es Juan, es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la totalidad de Dios. Entonces vemos aquí que todos los apóstoles hacen un énfasis tremendo en detalles, como el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para que quede una fe sólida, que nuestro único mediador, nuestro único salvador, Dios Padre decidió que fuera su Hijo Jesucristo. Entonces está en contra de toda esta doctrina. Muy bien, nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí el punto de vista si los
santos que están en el cielo pueden ser intercesores. Y estamos viendo que no hay ningún versículo bíblico, que los mismos apóstoles, el mismo Pedro, el mismo Juan, vamos a leer ahora y vamos a ver, nos enseña que el único mediador e intercesor por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, versículo 10, dice así, Apocalipsis 19, versículo 10, dice, yo me postré, este es Juan, y yo cuando leí este versículo, déjame leerlo y después explico, yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí vemos, vamos al versículo 9 para entender que un poquito más. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, este es un ángel. Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, Juan se postra a sus pies. ¿A los pies de quién? Del ángel. Para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Qué le enseñó el ángel al apóstol Juan? Que adorara a Dios y que retuviera la palabra, el testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, yo leía esto y decía, pero espérate un momento, ¿cómo es que Juan se va a equivocar en esto? Y lo que pasa es que cuando vemos el libro Apocalipsis, muchas veces el Señor Jesús se le aparece en forma de ángel. Entonces, en este caso, y hay otro caso más, donde Juan se confunde. Si usted se fija en el primer capítulo, Jesús se le aparece a Juan con rostro resplandeciente como el sol, de una manera sobrenatural, de una manera donde Juan aquí piensa que el ángel que tiene es el Señor. Y el ángel lo corrige. Y la historia está escrita de tal manera para que nosotros aprendamos que ni aún los ángeles se pueden adorar. Y los ángeles son seres que nunca han pecado. Nunca pecaron. Los ángeles que están con Dios nunca han pecado. Sin embargo, Dios no permite que lo adoremos a ellos tampoco. Eso es algo, esa gloria se la reserva a Dios para él. Capítulo 22, versículos 8 y 9. Y vamos a pasar a la página Apocalipsis 22, 8 y 9. Y vamos a pasar a la página 138 del libro. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Dice así. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Así que otra vez vemos aquí que ni siquiera los ángeles, que nunca han cometido un pecado, que nunca han desobedecido a Dios, ni siquiera ellos permiten la adoración. Ahora demos la vuelta a la página 138 y si usted se fija al principio de la página 138 empieza en el subtítulo 5. Noten lo que esto es muy, muy importante aquí. ¿Ve? En los tiempos bíblicos, la iglesia tenía mártires en el cielo. En otras palabras, mientras que se escribía la Biblia, ya había hombres de Dios que habían muerto y que estaban en el cielo. Vamos a verlo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7. Nos quedan 20 minutos. El libro de los Hechos, capítulo 7. Y vamos a abarcar lo que se pueda de la clase y lo demás ustedes estudienlo. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, lo tienen en sus notas.
Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién está? ¿Qué está enseñando Esteban de que a quién debemos adorar? Al Señor Jesús. Míralo ahí clarito. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, expiró. Una persona dice murió, otra durmió, otra expiró. Así que vemos aquí que ya la iglesia tenía mártires que habían muerto en el cielo, mientras que Lucas escribía el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así: en aquel mismo tiempo, otra vez Hechos 12, versículos 1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El apóstol, hermano de Juan. Juan y Jacobo. Arrestó a Jacobo y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así que vemos aquí que ya en el cielo estaba Esteban, estaba Jacobo. Ahora vamos a buscar un versículo que Dios me está recordando, no está en sus notas. Anótelo porque es muy importante. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 12 en adelante. A ver, le doy un poquito de explicación aquí. Aquí Jesús le dijo a sus seguidores, estando resucitados, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Espíritu Santo, que la iban a recibir dentro de poco tiempo. Y aquí están, todos reunidos orando. Antes del capítulo 2, que es Pentecostés, donde reciben la llenura del Espíritu Santo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, noten los nombres, donde moraba Pedro, Jacobo, mira, este fue el que mataron, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, hijo de Alfeo. Eso es lo que dice, hermano. Simón, usted quiere reírse de algo. Simón de el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, pongan atención, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Qué dice? María, la madre de Jesús, porque habían diferentes Marías, y con sus hermanos. Así que en Pentecostés, María también es llena del Espíritu Santo. Porque estos son los 120, aquí lo dice bien claro, en el próximo versículo 15. Todos aquellos, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Así que María, la madre del Señor, está en este grupo. Ahora fíjense, Esteban murió, está en el cielo, San Esteban. Murió Jacobo, San Jacobo. Murió Cristo y ascendió a los cielos. Porque aquí en el capítulo 1, el Señor asciende a los cielos. Cuando llega a Pentecostés, ya Jesús está en el cielo. Y María está viva allí. Y la Biblia dice que están orando.
Y están allí ellos todos de rodillas delante de María. A ustedes díganme si esto es así, ¿no? Están delante de María de rodillas toda esta gente, pidiéndole a ella, porque ya el Señor está en el cielo y ella está allí con ellos. ¿No? ¿No? Qué bien, exactamente. Exactamente. Aquí está la oportunidad de que la Biblia nos enseñe de que María, la cual honramos, la cual creemos que está en el cielo, que es la madre del Señor, que debemos imitar su fe, aprender de ella. Pero aquí la vemos, aquí está la oportunidad donde Jesús está en el cielo y María está en la tierra. Y aquí están toda esta gente, los apóstoles. Y hay 120 personas. Y pueden venir a María a decirle que interceda por ellos. Sin embargo, ella está con ellos adorando ¿a quién? Adorando a Cristo y adorando a Dios. Eso es lo que nos enseña María. Entonces me parece a mí que eso es lo que le alegra a ella. Que ella vivió una vida, arriesgó su vida para que Jesús viviera en su vientre, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, para que nosotros adoráramos a su Hijo y creyéramos en Él. Así que este es el ejemplo. Fíjense que después de que estos santos hombres de Dios mueren, están en el cielo, usted no ve a nadie en la Biblia pidiéndole a San Esteban. Ni nadie en la Biblia pidiéndole a San Jacobo. Ya murieron, ya están en el cielo. Porque esa es otra explicación que la iglesia romana da. ¿Por qué Pedro levantó a Cornelio? Porque él estaba aquí humanamente, todavía no había muerto, pero ya que murió está en el cielo, ahora es santo, canonizado por la iglesia y se le puede pedir. ¿Verdad? Esa es la explicación que ellos dan de eso. Pero vemos aquí que hay un San Esteban en el cielo. Y un San Jacobo en el cielo. Y muchos más que mataron, que Saulo de Tarso mató, el mismo Saulo mató y están en el cielo. Y no vemos a nadie en toda la Biblia pidiéndole a ningún santo, ni a ningún ángel, y perdone, ni a la Virgen María tampoco. ¿Ves? Así que, ¿por qué nosotros los evangélicos no adoramos a los santos? Porque la Biblia enseña que los santos nos enseñaron, incluyendo a María, que adoráramos solamente y únicamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para el Señor. 15 minutos me quedan. A ver, rápidamente. Voy a tratar de leer estos documentos. Ya le he dado suficientes versículos bíblicos que tengo. Quisiera leer otros más. Ok. Estamos en Números Romanos 2. Magisterio, subtítulo 2, Magisterio de la Iglesia. Artículo, ok. Subtítulo 2. ¿Están ahí conmigo? Magisterio de la Iglesia, página 278. Artículo 984, 985, Concilio de Trento. El año 1545. Manda, fíjese, es una orden. Manda el Santo Concilio a todos los obispos, de acuerdo con el uso de la Iglesia Católica y Apostólica. Recibió desde los primitivos tiempos de la religión cristiana, de acuerdo con el sentir de los santos padres y los decretos de los sagrados concilios, que instruyan diligentemente a los fieles, en primer lugar, acerca de la intercesión de los santos. Fíjense todos los versículos que hemos leído, mira lo que ellos están diciendo aquí. Su invocación, invocar al santo. El culto de sus reliquias, la adoración a sus imágenes. Y el uso legítimo de sus imágenes, enseñándoles que los santos que reinan juntamente con Cristo ofrecen sus oraciones a Dios en favor de los hombres,
que es bueno y provechoso buscar con nuestra súplica y recurrir a sus oraciones, los que afirman que las reliquias de los santos no se les debe venerar y honrar, o que ellas y otras sagrados monumentos son honrados inútilmente por los fieles, y que en vano se les retira el recuerdo de ellos como objetos de impetrar su ayuda. Quienes tales cosas afirman deben absolutamente ser condenados, como ya en antaño los condenó y ahora también los condena la Iglesia. Esta ley papal de los papas, como los papas son infalibles, con relación a la fe, en otras palabras, todas las cosas de la fe que ellos implantan no se pueden retractar, porque si se tienen que retractar, entonces son falibles. Entonces, como son infalibles, esta regla es regla católica hoy. Hoy. Esto es regla católica hoy. Y por eso en Latinoamérica está hundida nuestras naciones en la idolatría. Por esto. Y menos mal que ya la Iglesia Católica, gracias a Dios, está empezando a leer las Escrituras, cantar coritos, especialmente los carismáticos católicos. Vámonos hasta Números Romanos 3 para terminar, acá en la página 138. Algunos ejemplos como los romanos invocan y hacen culto a los santos. ¿Ok? Esto no es invento de nosotros. Esto es la fe católica. Aquí está, mira. Aquí está. Libro de los Santos, publicado por P.P.C. Madrid, página 80. San Antonio de Abad, en las epidemias. San Antonio de Padua, para encontrar los objetos perdidos. Santa Apolonia, en los dolores de muela. San Blas, contra los males de la garganta. Santa Rita, en las causas desesperadas. Santa Roque, en las epidemias. San Gil, en las epidemias. San Ignacio de Loyola, el fundador de la Inquisición, para librarse de la conciencia escrupulosa. Yo no sé cómo la hizo San Ignacio de Loyola delante de Dios con todos los miles de muertos que condenó su orden jesuita, y de la orden jesuita salió la Inquisición. Santa Lucía, de los males de los ojos. Ahí usted tiene un ejemplo. Ese libro está lleno. Inclusive algunos que no están aquí se llaman Anacleto, porque el día que nació es el día de San Anacleto. En otras palabras, nuestros ancestros, los americanos, la Iglesia Católica aquí está como con cuidado, porque la influencia evangélica es tan poderosa, tan grande, por la gracia de Dios, que ellos no se pueden poner en estas cosas aquí, con procesiones y con el santo para los ojos y para los dolores de muela y todo este tipo de cosas. Pero en nuestra cultura está envenenada. Y no solamente los países latinos, España, Italia, en todos estos países que yo he visitado, la idolatría es una cosa horrible, hermano. Y los sacerdotes que estudian estos concilios, porque los tienen que estudiar en los seminarios, y los han leído, todavía siguen permitiéndole a la gente que adore todas estas imágenes
y que en vez de pedirle a Cristo y a Dios, que sigan pidiéndole a imágenes de yeso y de madera. Muy bien, vámonos a Isaías, capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo del 12. Vamos a terminar en unos minutitos. Ya se nos está agotando el tiempo. Isaías 44, esto no lo tienen en sus notas, así que si lo quieren anotar, me tengo que saltar ya lo que queda de la clase, no me alcanzó el tiempo. Isaías 44, versículo del 12 al 19. Y así, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas. Isaías 44, 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, corta especie y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con la parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. Así que aquí hay una descripción bien detallada de la idolatría. Ahora, hermanos, alguien dirá: entonces no podemos hacer ningún ídolo. ¿Y qué de la foto de mi abuelita? ¿No es una imagen? ¿Y qué de la Estatua de la Libertad? ¿Y qué de la Mona Lisa? ¿Y qué del cuadro de la Santa Cena que pintó Leonardo da Vinci? ¿Y qué de la Capilla Sistina? ¿Ok? Si usted toma esas imágenes, agarra la foto de su abuelita y le empieza a orar, y le pone una vela y le dice: mi Dios eres tú. Óyeme, abuelita, que estás en el cielo. Y hace una idolatría de su abuelita. ¿Ok? Yo tengo una memoria muy bonita de mis abuelos y tengo fotos de ellos. Pero yo sé que mi abuelita está con el Señor y que Dios prohíbe que nosotros nos comuniquemos con los muertos. ¿Ok? Es más, que hay muchos versículos de eso y no nos va a alcanzar el tiempo de leerlos. A ver, sí, mira, me quedan unos minutitos. Nos vamos a Levíticos capítulo 20, versículo 27. Levíticos, vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Levíticos capítulo 20, versículo 27. Levíticos capítulo 20, versículo 27, y dice así: y el hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos, esto incluye a tu abuelita, esto incluye a tu papá, si murió está en la presencia de Dios, y el hombre o la mujer que invocare espíritu de muertos y se entregare a la adivinación, ha de morir.
por supuesto, muere espiritualmente. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así que en la ley nosotros no vamos a hacer nada de eso, pero lo que Dios quiere mostrar aquí es cuánto Él abomina, cuánto Él desprecia. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 18. Y alguien dirá, pero eso era de la ley. Sí, pero eso es de la ley, pero está en pie hoy. Porque todo el Nuevo Testamento lo apoya. Y todo lo que está en la ley que el Nuevo Testamento apoye o confirme es para hoy. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 en adelante. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová Dios cualquiera que hace estas cosas, cualquiera, el espiritista, el presidente de una nación, el cacique de una tribu, ¿ve? Un artista que quiera hacerse famoso, ¿ve? Cualquiera, porque es abominación, versículo 12, para con Jehová Dios, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Así que vemos aquí que por qué razón yo no agarro la foto de mi abuelita o de mi papá que murió, personas que yo amo, personas que me voy a encontrar con ellos en la eternidad. ¿Por qué no le pido a mi abuelita que interceda por mí? Porque está prohibido por Dios. Ahora, si hay una obra de arte o una estatua, la cual nosotros no adoramos, que es una representación artística o una decoración, de eso no se trata. La Biblia habla de la idolatría, de que cualquier cosa sea un árbol, porque hay gente que adora a los árboles. De cualquier cosa que uno utilice, ve, una persona puede agarrar un billete de $100, prenderle una vela y decirle, tú eres mi Dios. Ya ese billete se convierte en una idolatría. Ahora, pero yo no tengo ningún billete de $100, pero si tuviera, es una bendición para comprar alimentos para mi familia. Amén. Un aplauso al Señor. A ti la gloria, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido. Aprovechamos la oportunidad de pedirte por los católicos, que muchos de ellos te aman también a ti y no han tenido la oportunidad de leer, de conocer tu palabra. Intercedemos por ellos, los bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la revelación que nos has dado, y enséñanos más. Bendecimos a todos nuestros hermanos en la fe, bautistas, pentecostales, metodistas, todos los que de verdad te aman y que siguen tu nombre, Señor. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.